Bien, entonces quedamos en el capítulo 12, módulo 12, que habla del direccionamiento IPv6, que ya fue demostrado durante la práctica y la simulación de Packet Tracer, o sea, tanto la práctica de cálculo como la simulación de Packet Tracer. Bien, falta nada más la parte teórica. Entonces, más de lo mismo con respecto al tema de la problemática con IPv4 que hoy día, aunque seguimos trabajando públicamente con IPv4, de todas maneras ya los data centers em, funcionan con IPv6. Se sigue utilizando IPv4 porque evidentemente esto es una migración pública, señores. Una migración pública se refiere a que el planeta entero depende de la comunicación y por lo tanto se está migrando de lo que es IPv4 a IPv6, por supuesto. Ya esto lleva 10 años, esta migración ya lleva 10 años, pero la verdad es que no es tan inmediato como parecer. Acuérdense que la tecnología ha ido evolucionando y ahora con la introducción de los dispositivos de Internet de las Cosas, obviamente deben haber muchas más direcciones públicas. Por lo tanto, Internet de las Cosas y la velocidad de comunicación en Internet ha obligado a ir migrando más activamente a IPv6. Bien, entonces esa es la razón por la cual la migración de lo que vendría siendo del direccionamiento IPv4 al direccionamiento IPv6. Otra de las cosas es que el direccionamiento IPv4 usa NAT para poder navegar en Internet. NAT o traducción de direcciones IP consiste en que el direccionamiento IP privado se traduce en direccionamiento IP público, que no son los mismos. Cada red LAN tiene un direccionamiento IP privado y cada red WAN tiene un direccionamiento IP público. Entonces, público me refiero yo a acceso a Internet, porque WAN también puede haber WAN de transporte de datos, que eso es privado. Pero estamos hablando de navegación en Internet, que obligatoriamente son servicios que son de direccionamiento IP público, que lo otorgan los proveedores de servicios de Internet para poder o navegar en Internet, que quiere decir hacer solicitudes de información a otros servicios públicos, o sencillamente volverte uno de esos servicios públicos, que quiere decir que tú puedes tener un servidor publicado en Internet. ¿Ok? Un servidor de tu LAN publicado en Internet, cosas como esa. Vamos a suponer que no se quiere llegar a ese extremo como antes de publicar un servidor en Internet. Bueno, igualito vas a tener que acudir a una VPN que va a pasar a través de un mundo público de Internet para poder llegar de direcciones IP privada a privada. O sea, de igual manera, el direccionamiento público se encuentra en Internet y el detalle con IPv4 es la limitación de direccionamiento público de conexión de extremo a extremo, porque resulta que el IPv4 necesita o requiere comunicación o traducción de direcciones IP. Entonces quiere decir que no hay conexión de extremo a extremo. Extremo a extremo significa que de la dirección IP del host se comunica con la dirección IP del otro host, gracias al enrutamiento, por supuesto. Pero IPv4 no hace eso. Con IPv4 el direccionamiento público se encuentra en la interfaz de los routers, ¿ok? En la interfaz WAN de los routers. Por lo tanto, realmente no es extremo a extremo. Extremo a extremo es de la WAN del router a la WAN del router, más no del host al host. IPv6 garantiza, con las mejoras que ha habido con respecto al algoritmo de IPv6, que puede comunicarse de extremo a extremo, es decir, desde un host en la LAN a un host de la LAN. En cambio, en IPv4 te comunicas desde la interfaz WAN de un router a la interfaz WAN de otro router. Y cada uno de los routers se encargará de hacer la respectiva traducción de direcciones IP de pública a privada y de privada a pública. Precisamente eso genera latencia, porque hay que procesar cada uno de esos paquetes, hay que procesarlo de público a privado y privado a público. Entonces, por lo tanto, en IPv4 también genera ese problema de conexión. ¿Ok? Entonces, para poder eh, convivir, porque eso es el convivir, la coexistencia de IPv4 con IPv6, bueno, existen tres maneras. Una puede ser a través de dual stack.
que significa que hay direccionamiento IPv4 con IPv4 enrutado con IPv4 y hay direccionamiento IPv6 con enrutamiento de IPv6. Evidentemente, cada uno es independiente. IPv4 no tiene nada que ver con IPv6, IPv6 no tiene nada que ver con IPv4. También está el tunneling, que consiste en redes de IPv6 a través de las cuales, perdón, son redes IPv4 que transportan paquetes IPv6, es decir, lo encapsulan para poder pasarlo de extremo a extremo, ¿ok? Entonces, es decir, la red pública sigue siendo IPv4, pero transmite en algunas partes paquetes IPv6 y lo encapsulan dentro de este túnel para poder pasarlo, ¿ok? Lo cual genera latencia, señores, porque cada vez que se pasa información, o mejor dicho, se encapsula información de IPv6 a IPv4, estás usando de todas maneras la plataforma IPv4, lo que quiere decir que el concepto de IPv6 aquí queda nulo, porque depende también de la latencia de IPv4, o sea, no estás haciendo nada. Pero es una manera de coexistir a medida que va migrándose la plataforma. En algún momento, espero que sea pronto, todos seremos IPv6, todos seremos IPv6. En algún momento todos seremos IPv6. Por el momento, eh, trabajamos todavía con IPv4 y se han migrado muchos data centers a trabajar con IPv6. Pero esos data centers que trabajan con IPv6 también trabajan con IPv4 de forma paralela. Paralela quiere decir que IPv6 no tiene nada que ver con IPv4 y IPv4 no tiene nada que ver con IPv6. Pero o sea, ha tenido que ser así para poder soportar la migración. En algún momento, espero, muera totalmente la utilización de IPv4 y nos quedemos solamente con IPv6. Ya veremos qué pasa en un futuro. Translation. Hay también un Network Address Translation, mejor conocido como traducción de direcciones IP, pero de IPv6 a IPv4 y de IPv4 a IPv6. El asunto está en que la razón por la que se llama 64 es porque se asocian estáticamente segmentos de red, o mejor dicho, direccionamiento IPv4 a IPv6 de manera de hacer una traducción. Porque hay redes que están en IPv6 y hay redes que están en IPv4. Y lamentablemente ambos no pueden dialogar. Entonces lo que se hace es que se asocia un direccionamiento IPv4 a un IPv6 de 1 a 1, ¿ok? De 1 a 1 quiere decir que un IPv4 con un IPv6 y de esa manera pueden coexistir los dos y puede haber una traducción. La tunelización y la traducción son para transición de a IPv6 nativo y solo deben usarse cuando sea necesario, porque eso genera latencia, señores. El detalle está de que cada traducción, cada asociación de una dirección IPv6 a IPv4 y cada tuneling para poder pasar información de IPv6 a IPv4, estás dependiendo de IPv4 de todas maneras. O sea, ahí hay latencia, que es una de las mejoras que tiene IPv6. IPv6 es mucho más eficiente porque la cabecera de IPv6 es mucho más pequeña. Quiere decir que hay menos datos que procesar a la hora de enrutar, ¿ok? Y si la conexión es de extremo a extremo, va desde un host de origen a un host de destino y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más eficiente la información. Aparte de eso, les recuerdo que se incorporaron en las direcciones IPv6 las link local, que son direcciones que permiten trabajar con una mensajería instantánea entre ellos. Es decir, que la persona no tiene que hacer una solicitud de información porque ya IPv6 conversa antes de que tú envíes algún tipo de información. IPv4 dependía de un ARP, Address Resolution Protocol. IPv6 tiene un Neighbor Discovery que utiliza lo que conocemos como ICMP versión 6, que en la versión 4 solamente servía para hacer ping. En la versión 6, más allá de hacer ping, también permite el diálogo entre interfaces de host. Por lo tanto, IPv6 ya puede armar su tabla de dispositivos descubiertos o dispositivos que formen parte de un segmento de red. ¿Ok?
Ok, la representación de las direcciones IPv6, una de las cosas que yo expliqué. Ok, primero que nada, están conformadas por 128 bits. Una dirección IPv6 tiene 128 bits. ¿Ok? Las direcciones usan formato hexadecimal y no se distingue entre mayúscula y minúscula. O sea, puedes escribirlo en mayúscula o minúscula. No hay problema por eso. El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es de 8 hextetos, ¿ok? Separados cada uno de ellos por 2 puntos. Bien. Les recuerdo que un hexteto cada hexteto está conformado por 4 dígitos hexadecimales. En IPv6, un hexteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. ¿Qué quiere decir? Que cada hexteto tiene 4 dígitos hexadecimales y cada dígito hexadecimal está conformado por 4 bits. Quiere decir que si sumas 4, 4 y 4 y 4 te da 16 bits en cada hexteto. Si por supuesto multiplicas cada hexteto, que son 8, entonces te da 128 bits, que es una dirección IPv6 completa. Bien. Ejemplo de direcciones IPv6 en formato preferido, que quiere decir el completo. Yo le digo eso completo, porque tú ves la dirección completa. 2001, 2.0db8, 2.0000, 2.1111, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0200. Y aquí hay otro. 2001, 2.0db8, 2.0000, 2.00a3, 2.abcd, 2.0000, 2.0000, 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Cada uno de esos son dígitos hexadecimales y cada dígito hexadecimal está conformado por 4 bits. ¿Ok? Omitimos los ceros. ¿Cuáles ceros? Los que están del lado izquierdo. Los del derecho, que fue un error que me cometió gente por allí. ¿Ok? Los derechos se pueden ver. Cuando me entregaron las asignaciones, hay gente que cometió el error de que no me colocaron exactamente todos los ceros. Los ceros de la derecha me los quitaron. No, señores. Ahí ya está malo. ¿Ok? Los que desaparecen o los que se vuelven invisibles son los ceros de la izquierda, más no de la derecha. ¿Ok? Entonces, 01AB es 1AB, 09F0 es 9F0, 0A00 es A00, 00AB es AB. O sea, los ceros del lado izquierdo se volvieron invisibles. ¿Bien? Entonces, esa es la regla. Son los ceros del lado izquierdo, no los del derecho, los que se vuelven invisibles. ¿Ok? Los 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos se utilizan solo en seguidillas una sola vez en la dirección IPv6. No se puede colocar 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Eso no se puede. Se puede colocar 2 puntos, 2 puntos una sola vez en una dirección IPv6. Si tienes otras seguidillas, entonces cada seguidilla será representada como 2.0, 2.0, 2 puntos. ¿Ok? No puede haber dos seguidillas. Solamente una sola con 2 puntos, 2 puntos. La otra tiene que ser representada con ceros. Ok, con respecto a los tipos de direcciones IPv6. Seguimos también con la norma que teníamos anteriormente del Unicast, el Multicast y ahora aparece uno nuevo que se llama Anycast. ¿Ok? El Unicast, ustedes conocen conmigo en IPv4 que es de la comunicación de uno a uno. O sea, de una dirección IPv6 de origen a una dirección IPv6 de destino. Eso es de uno a uno. Multicast, de una dirección IP de origen a un grupo selecto, o sea, como le digo yo, un grupo de varios, ¿ok? De direcciones IPv6 de destino. Eso se llama multicast, ¿ok? Ya en IPv6 no existe el broadcast. El broadcast era la comunicación de uno hacia todos. En IPv6 no existe el broadcast, no aparece el broadcast.
aparece una opción conocida como Anycast. ¿Ok? Que si quieres saber la traducción de la palabra Anycast, quiere decir de uno hacia, te explico, cualquiera que esté disponible. Eso es lo que quiere decir. Anycast significa de uno a cualquiera que pueda estar disponible. ¿Qué significa que cualquiera que pueda estar disponible? Señores, de uno al primero que me responda el servicio. O sea, vamos a suponer, estoy comunicándome con un servidor DNS. ¿Dónde está el DNS? En internet. Ajá. Estoy haciendo la solicitud. No me respondió el que corresponde. Me respondió un secundario que está en otra parte. Ok, está bien, pero te respondió de todas maneras. Lo que pasa es que, claro, los servidores DNS o los servidores web pueden tener múltiples espejos en varias partes, ¿no? Puede ser el mismo proveedor, pero puede estar en múltiples partes. Bien, no te respondió el primero porque estaba ocupado o estaba apagado o estaba ocupado, quiere decir que en ese momento está ocupado resolviendo o procesando solicitudes. Acuérdense que, por ejemplo, un servidor DNS, un servidor HCP, tiene solicitudes de otros hosts, un servidor de base de datos, ¿ok? Y es más difícil con una de base de datos, es más difícil con uno de base de datos porque las bases de datos por lo general están casadas con un sistema, ¿ok? Pero no es imposible. Hay servidores respaldo, hay servidores espejo. ¿Espejo qué significa espejo? No me respondió el DNS primario, me respondió el secundario, pero alguno me respondió, ¿ok? Algún DNS que, por ejemplo, usted dirá, sí, pero en IPv4 solamente hemos usado el de Google. El de Google no es el único, señores. También existen servidores con IPv6, por supuesto. Pero en este caso, el primero está procesando información y está ocupado. No puede responderte. No te preocupes. Ellos tienen un secundario o un terciario que te puede responder la solicitud. Por eso en IPv6 se ingresa el concepto de Anycast. ¿Ok? Anycast. Si quieres verlo, porque es un concepto nuevo para ustedes y a lo mejor suena extraño, vamos a ponérselos aquí. Anycast. Eh, mm, vamos a ver si es este o si es el de IPv6. Ok, Anycast es un método de direccionamiento y enrutamiento de red en el que las solicitudes entrantes se pueden dirigir a una variedad de ubicaciones o nodos diferentes. Eso quiere decir, si el primero no te puede responder, hay un secundario, hay un terciario, ¿ok? Que te pueden responder. Por eso es que se llama Anycast. Anycast, ¿qué significa? Cualquiera que esté disponible en ese momento para responderte, obviamente, el servicio que esté solicitando. Entonces, ese es un concepto nuevo que está dentro de lo que vendría siendo IPv6. Entonces, en IPv6 el único que ya no existe es el broadcast. ¿Bien? A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección broadcast, sin embargo, existe una dirección IPv6 de multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado que puede alcanzar a todos los dispositivos de red. ¿Ok? De eso hablamos ahorita. Longitud de prefijo IPv6. La longitud de prefijo, les recuerdo a todos ustedes que era lo mismo que estábamos trabajando en la máscara. Es decir, la longitud de prefijo es lo que va a proteger la porción de red, ¿ok? En este caso de IPv6. Lo mismo hacía en IPv4. La longitud de prefijo o máscara de IPv4 protege lo que vendría siendo el direccionamiento IP de la red. Lo mismo hace en IPv6, pero aquí en IPv6 no existe la máscara. Que yo en la simulación, perdón, en los cálculos, en la pizarra, les hice una demostración de una, no máscara, sino es un intento como de demostrarles visualmente, de forma gráfica, que las F representan números encendidos, o sea, unos bits en uno, que son números encendidos. Esos bits encendidos representan lo que vendría siendo la protección del segmento de red, ¿ok? Entonces la longitud de prefijo precisamente es la que va a permitir definir lo que vendría siendo la porción de red y la porción de host.
La porción de host en IPv6 se conoce con el término de ID de interfaz. ID de interfaz. O interfaz ID, como le quieras decir. Y la porción de red se conoce como prefijo de enrutamiento. ¿Ok? Prefijo de enrutamiento es lo que protege precisamente la longitud de prefijo. Pero no me confundas longitud de prefijo con prefijo de enrutamiento. Longitud de prefijo es, por ejemplo, en este ejemplo acá, la longitud de prefijo 64, que son 4 octetos para acá, 4 octetos para acá, 4 octetos para la porción de red o prefijo de enrutamiento, se conoce como la porción de red, y 64 bits de este lado, ¿ok? Representan 4 octetos, que es el ID de interfaz, mejor conocido como la porción de host, ¿ok? Entonces, en esta longitud de prefijo 64 hay 4 octetos para acá y 4 octetos para acá. Bien, aquí tenemos una representación de lo que vendría siendo los 4 octetos: 2001, 2.0db8, 2.000a, 2.0000, que vendría siendo la porción de red. Y la porción de host: 0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000. ¿Ok? Se recomienda encarecidamente utilizar un ID de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto se debe a que la autoconfiguración de direcciones sin estado, SLAC, que yo se los enseñé a ustedes ya, utiliza 64 bits para el ID de interfaz. También facilita la creación y administración de sus redes. Claro, como la porción de host la crea con algoritmo cada uno de los hosts, entonces solamente necesitamos el prefijo de enrutamiento, que es lo que nos basta y nos sobra para poder que el host cree todo lo demás. ¿Ok? Y podamos tener una dirección totalmente compuesta de 128 bits para poder trabajar en una red LAN con IPv6. ¿Ok? Muy bien, los tipos de direcciones. Llegamos a los tipos de direcciones. Tenemos la primera tipo de dirección, conocidos como global únicas, o si quieres le dices únicas global, como tú prefieras decirle. Global únicas o únicas global. ¿Qué es la global únicas? Bueno, es la dirección que yo te dije a ti que comenzaba con... Ya va. ¿Dónde está? Mm, mm, mm. Comienza con 2 o con 3, pero es que quiero mostrarte la... Mm, 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 mm. Ya, que estoy buscando la diapositiva donde habla de la global única. Bueno, no importa. Ahorita la conseguimos. Ok, voy. Global únicas, ok, o únicas global, dirección únicas global, es la dirección pública enrutable. O sea, se puede publicar, o sea, navega en Internet y precisamente es enrutada por los proveedores de servicio de Internet. Por eso es que puedes navegar en Internet a través de ella. Y un ejemplo de global únicas es, por ejemplo, esta que está acá. Comienza con 2. También puede comenzar con 3. Eso está en una diapositiva. Cuando lleguemos a la diapositiva, yo lo vuelvo a mencionar, pues. Pero es para que sepan. Las direcciones IPv6 que son públicas, es decir, que pueden navegar en Internet, ¿ok? Son las que comienzan con el prefijo de enrutamiento 2 o el prefijo de enrutamiento 3. Claro, no hemos visto la primera con el 3. ¿Por qué? Porque no se han terminado las que comienzan con 2. Cuando se culminen las que comienzan con 2, entonces se empezarán a usar las que tienen el número 3. Pero por el momento, todas comienzan con 2. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La LIN local, mencionadísima durante nuestras demostraciones de enrutamiento. Todas las interfaces están representadas de forma lógica por una dirección LIN local. Y la LIN local no se puede enrutar, ¿ok? Las LIN local son direcciones de 128 bits, o sea, la longitud de prefijo de una dirección LIN local es de 128 bits, es decir, cada una de ellas es única, completica, única.
Única, ¿por qué? Porque no se pueden enrutar, no forman parte de segmentos de red que pueden ser enrutados. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven? Fácil, para representar las interfaces y poder establecer una comunicación a través del protocolo ICMP versión 6, que en ICMP versión 4 se usaba solamente para hacer ping o tracer, pero ICMP versión 6 tiene muchas más funciones aparte de ping y tracer. También lo hacen, pero aparte de eso también comunican a las interfaces de los hosts contra otros hosts. Por eso es que se llama el proceso de Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. De Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. Cosa que no existía en IPv4. En IPv4 dependíamos de una solicitud ARP o Address Resolution Protocol para poder llegar a todos los demás dispositivos. Resulta que en IPv6 utilizamos el procedimiento de Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos, que consiste nada más y nada menos que en que las interfaces de los dispositivos host y los dispositivos routers se comunican con todos los demás para conocerlos como vecinos a través de un multicast hacia todos ellos para conocerlos. Ese multicast sucede cada 200 segundos y los dispositivos es como que dicen, es como un presente, estoy aquí, o hacen la pregunta, ¿estás allí? Y los dispositivos pueden responder. O sencillamente, presente, estoy aquí, y se lo dicen a todos los demás a través de un multicast. Les recuerdo que el multicast de uno hacia un grupo de varios. O sea, los varios, ¿quiénes son? Todos los dispositivos host que están en la red IPv6 participando, todas las interfaces, obviamente. ¿Ok? La ley local a lo mejor es un concepto nuevo que a usted le cuesta entender, pero tan simple como esto. Es una dirección de 128 bits que no tiene segmentos de red, no es enrutable y sirve para representar a las interfaces de IPv6 para cumplir con funciones como por ejemplo el Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos, que es la comunicación entre interfaces de IPv6 para conocer a todos los que están directamente conectados. ¿Bien? ¿Y eso en qué ayuda en IPv6? Agilizar el proceso de conocer a los vecinos, que ya con conocer a los vecinos tú sabes cuántos dispositivos hay en la red. ¿Por qué los conocen? Bueno, porque arman una tabla de vecinos de IPv6 que ya representa a cada uno de ellos con la link local, la única global la link local, la única global A y la dirección MAC. ¿Ok? Al igual que el ARP creaba su tabla con direcciones IP y direcciones MAC, IPv6 crea su tabla de vecinos con dirección IPv6, única global, dirección link local y la dirección MAC. ¿Ok? Así cada uno agiliza el proceso de descubrimiento. Acerca de la dirección local única. Esta es otra dirección. Vamos para atrás. Local única, ya va. Vámonos para acá. Nos mandaron bueno, vamos a seguir. Vamos pelo a pelo. Estábamos únicas global, link local. Vamos con la loopback. La loopback, yo les dije a ustedes que es la dirección es la dirección 2.2.1 en IPv6. Mira, yo le hago ping y me responde. ¿Por qué razón me responde si mi red actual no trabaja con IPv6, sino solamente con IPv4? Señores, la loopback de IPv4, yo les dije a ustedes que servía para los servicios internos dentro de cada host o cada router para saber si las interfaces estaban contestando y si el servicio estaba activo. ¿Cuál servicio? El servicio que todos conocemos como TCP/IP, ahí se está conjugando lo que vendría siendo el servicio de capa de red y capa de transporte, capa 3 y capa 4. Es decir, la dirección loopback de IPv4, les recuerdo, 127.0.0.1 que responde. Y la dirección de IPv6 que da respuesta es la 2.2.1, ¿ok? Que también da respuesta. Fíjate que ambas respondieron. La IPv4
Aunque yo estoy en una red IPv4, ella responde porque esto no es la red IPv4, es el servicio de red que está activo. El servicio de red es TCP/IP, capa 3 y capa 4 del modelo OSI, capa de red y capa de transporte. Para IPv6, dentro de mi host también responde. Esta es la respuesta dentro de mi laptop, ¿ok? Entonces mi servicio TCP/IP de IPv6 también está activo. 2.2.1 es la dirección loopback de IPv6. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Direcciones no especificadas. Dice nuevamente 2.2.1, 128. Hay un universo de direcciones no especificadas dentro del direccionamiento IPv6, pero no se preocupe por ellas. Porque realmente las que realmente son utilizadas tanto para navegación en Internet como para lo que vendría siendo la experiencia interna en redes privadas son la única global para navegar en Internet y la interna, que es privada, que no navega en Internet, es la única local, que es de la que vamos a hablar en este momento. La única local es la que comienza con el prefijo de enrutamiento FCFD. Les recuerdo que les dije a ustedes que las globales, o sea, las que navegan en Internet y son enrutadas, comienzan con un 2 o como un 3, porque son las públicas. Comienzan con un 2 o con un 3. Cuando me refiero al 2 o al 3, me estoy refiriendo al número que está al lado izquierdo, con la que comienza la dirección. Comienza con 2 o con 3, las únicas global. Pero las únicas local comienzan con FC o FD. ¿Ok? Comienzan con FC o con FD. El rango de FC o de FD, eso representa a las únicas local. ¿Y para qué sirven las únicas local? Bueno, señores, ¿usted desea tener algún servicio privado? ¿Privado qué significa? Que no tiene que estar publicado en Internet para existir y funcionar. Aunque muchas personas se preguntan, ajá, ¿y para qué yo quiero tener algo que no está asociado en la nube? Fácil, porque tienes que tenerlo privado. Privado significa que no va a navegar en Internet. No necesariamente, por ejemplo, una impresora tiene que navegar en Internet, pero algo importante de las direcciones IP, únicas local es que las únicas local pueden ser enrutadas, al igual que las únicas global. Las únicas global y las únicas local pueden ser enrutadas, solo que las globales son enrutadas por proveedores de servicio de Internet, por lo tanto navegan en Internet. Y las únicas locales no son enrutadas por proveedores de servicio. Por lo tanto, ¿dónde se utilizan? En las redes de área local de las empresas para mantenerlas privadas. Privadas, ¿qué significa? Bueno, yo puedo enrutar mi segmento FC o F, que comienza con FC o comienza con FD. Lo puedo enrutar dentro de mi red LAN, ¿ok? Quiere decir, voy a poder alcanzarlo por enrutamiento, pero estos hosts que contengan estas direcciones que comienzan con FC o FD como prefijo de enrutamiento, ninguno de ellos va a navegar en Internet. Dirección que comience con FC o con FD no va a navegar en Internet. ¿Por qué razón? Porque no todo tiene que navegar en Internet, señores. A lo mejor a usted le conviene que su servidor o su computador navegue en Internet, a lo mejor. Pero a mí no me conviene que mis impresoras sean accedidas desde Internet o naveguen en Internet. Primero, las impresoras a nivel de seguridad, les recuerdo que le acabo de comentar que IPv6 incorpora lo que es el proceso de extremo a extremo, es decir, comunicación de extremo a extremo, que significa que la interfaz de un host en la red LAN puede comunicarse con la interfaz de otro host en alguna parte del mundo. ¿Ok? Porque ellas comunican de extremo a extremo. Entonces, debemos curarnos en salud de que todo lo que usted tenga en su red LAN no debería navegar. Claro, algunas personas van a refutar lo que yo estoy diciendo con comentarios como, por ejemplo, bueno, Gustavo, pero para eso existen filtros de contenido, que son aplicaciones que están en servidores centralizados.
Para eso hay controladores de dominio, para la seguridad, para eso hay VPNs, para eso hay firewalls, para eso hay antivirus centralizado. Y bueno, si nos ponemos a hablar, hay una infinidad. Hay Network Access Control, que son dispositivos que controlan el acceso a otros. Hay IPS, que son inspectores de paquetes. Entonces, claro, si me siento a hablarte de todo eso, eh, estamos hablando de dispositivos creados para la seguridad de redes, que nada tiene que ver con este curso, que forma parte de la importancia del curso, ¿ok? Porque todo dispositivo informático debe llevar su seguridad. No estoy alejándolo de eso, pero conceptualmente con lo que estamos tratando en este momento, no se va a explicar nada de eso que forma parte de otros cursos, ¿ok? En este momento lo que nos está interesando es el tema de IPv6. A nivel comunicacional básico de IPv6, la conexión es de extremo a extremo y por lo tanto los dispositivos de IPv6 público, es decir, Global Unicast o Unicast Global, pueden navegar en Internet, que van a ser controlados por firewall, filtro de contenido, IPS, VPNs, etcétera, etcétera, controladores de dominio y para de contar de aplicaciones que se encargan de la seguridad de red. Ok, chévere, todo eso es verdad. Bien, a lo mejor todos los dispositivos, todos, pueden tener tranquilamente direcciones públicas porque no todos pueden navegar, porque el firewall va a prohibir a algunos y permitir a otros. Perfecto. Yo no estoy diciendo lo contrario. A lo mejor el controlador de dominio va a tomar a esas máquinas que todas tienen dirección pública y algunas les va a permitir navegar y otras no pueden hacerlo porque el controlador de dominio tiene una política que dice que no pueden navegar algunos hosts. ¿Ok? Chévere. Eso va más allá de este curso. Eso no forma parte del curso de CCNA. ¿Ven? Todo eso existe. Lo menciono para que sepan que todo existe y es posible controlar el acceso a Internet de los hosts a través de todas estas cosas que les he mencionado. ¿Ven? Ahora, a nivel del término privado público, que es lo que realmente nos interesa aquí de IPv6, que es lo que estamos tocando el tema de hoy, Global Únicas puede navegar. Que tú usarás otra aplicación para permitir o denegar que navegue es otra cosa. Ahí no llega a este curso, no llega ahí. Pero sí te puedo decir que con estas puedes navegar y con estas vas a estar en tu red LAN comunicando a los dispositivos, pero no van a navegar en Internet. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto que te estoy diciendo? Fácil. El hecho de que estos puedan navegar y estos no, quiere decir que estos se mantienen como privados. Señores, no todo está publicado en Internet. ¿Okay? No todo está publicado en Internet. Por lo tanto, avalo el hecho de tener, por ejemplo, un segmento de red dentro de tu empresa que no navegue en Internet porque hay dispositivos que no tienen por qué navegar en Internet. Señores, el acceso a la nube, ok, tú me dices a mí que el administrador debe acceder a la nube. Ok, el administrador debe acceder a la nube. ¿Está bien? Él tiene que buscar ciertas cosas en la nube como proveedores, tiene que hacer ese tipo de gestión. Que el sistema administrativo se encontrará en la nube. Ah, bueno, ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Si usted decidió migrar su sistema administrativo a la nube, bienvenido. Su base de datos está en la nube y no te queda otra más que navegar hacia tu base de datos que se encuentra en la nube y tu sistema administrativo está allí. Ajá. Pero yo me imagino que dentro de tu red, que no se está mencionando aquí, forma parte de esas aplicaciones adicionales, hay un firewall o un filtro de contenido o algo que te permite solamente navegar hacia el sistema administrativo que se encuentra en tu nube. Más usted no puede navegar en Internet. ¿Ok? Todas esas políticas de seguridad existen, no forman parte de este capítulo, pero lo estoy mencionando porque hay alumnos que comparten mis links con otras personas y cuando compartimos los links, ¿cuál es el detalle técnico que hay? Que hay personas que lo ven y difieren de lo que yo estoy diciendo. Ok, por eso te menciono tantas veces el hecho de que hay muchas aplicaciones que controlan la seguridad de redes.
Pero este capítulo, que es el capítulo 12, estamos tratando el tema de IPv6. No estamos tratando otro tema. ¿Ok? Chévere. Y también tenemos las embedded IPv4, que son las direcciones IPv4. En este caso, mira, IPv4 incorporado en IPv6. Esto es lo que quiere decir, sencillamente, señores, que se encapsula para que ellas puedan seguir trabajando y funcionando. ¿Ok? ¿En qué ámbito? En un ámbito en donde lamentablemente tú no has migrado toda tu plataforma a IPv6 y no te queda otra más que integrar tu tecnología a otra tecnología. Aquí, por ejemplo, dice NAT64, que es la traducción de direcciones IP de IPv6 a IPv4, ¿ok? Con estado, y XLAT 464 incorporan direcciones IPv4 en direcciones IPv6 mediante el uso de un prefijo IPv6. Quiere decir que tú encapsulas la dirección, o mejor, para que lo puedas entender. Encapsular quiere decir que tú disfrazas la dirección IPv4 en una dirección IPv6 para que pueda coexistir. Eso es todo lo que hace, ¿ok? Con prefijo IPv6 que especifique la longitud de prefijo que usa determinada como se incrusta la dirección IPv4. Las direcciones IPv6 con direcciones IPv4 integradas se componen de un prefijo de longitud variable, la dirección IPv4 integrada y un sufijo de longitud variable. Los bits de 64 al 71 están reservados y deben configurarse en 0. El sufijo sigue al último bit de dirección IPv4 integrada y los bits de sufijo se ignoran y debe configurarse en 0. El formato de direcciones IPv6 integrada en IPv4 depende de la longitud de prefijo como se muestra en la tabla. En este caso, no vamos a aunar en esto porque no forma parte del capítulo, pero es para que puedas entender que la porción de red y la porción de host son utilizados para poder complementar lo que vendrá siendo el prefijo de la porción de red y el sufijo de la porción de host. Eso es lo que quieren decir acá. Entonces, estamos llevando una dirección de una cantidad de bits, ¿ok? A 127 bits o 128 bits, por ejemplo. Aquí tenemos la de 32, que es la de IPv4. En este caso, bit de prefijo 31. Bit de dirección IPv4 de 32 a 63. Bit de reservados que deben establecerse de 64 a 71. Bit de sufijo 72 a 127. Sufijo es lo que complementa la porción de host, lo que usted conoce como ID de interfaz. Bien, pero son sencillamente direcciones IPv4 disfrazadas en IPv6 para poder comunicarse, ¿ok? Para poderse comunicarse, ¿ok? Eso es todo lo que se está haciendo acá. Entonces, claro, no forma parte de este capítulo, no forma parte de de este objetivo que se está viendo hoy, pero es importante mencionar que en la traducción de direcciones IPv4, de IPv6 y IPv4 se incorporan direcciones para poder, por ejemplo, esta es una dirección IPv4 incrustada en una dirección IPv6. Prefijo 2001, 2.db8, 2.2 puntos, longitud de prefijo 32. ¿Y por qué estoy mencionando la de 32? Estoy mencionando la de 32 porque es como las direcciones IPv4 normalmente trabajan. Fíjate que la dirección que se colocó fue 192.1.0.2.33 y la dirección terminó siendo dirección IPv4 incrustada en la dirección IPv6 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, se colocó C000, 2 puntos, 221. Imagino, porque no voy a mencionar algo que no he hecho, incrustaron la dirección IPv4 en IPv6, incorporando esto que faltaba acá. Ajá. Aquí terminaba en DB8 2.2 puntos. Fíjate que se respetó el prefijo hasta acá, DB8 2 puntos.
y se incorporó todo lo demás de la dirección aquí en C000.2.221. Según lo que nos estaba diciendo, pasa que estos son capítulos, según lo que nos estaba diciendo aquí, las direcciones IPv6 con direcciones IPv4 integradas se componen de un prefijo de longitud variable, la dirección IPv4 integrada y un sufijo de longitud variable. Los bits de 64 a 71 están reservados y deben configurarse en 0. De 64 a 71. Bueno, yo no lo veo acá. De 64 a 71. 64 es justo 1, 2, 3, 4. Aquí es 64. Y 71 va un poquito más para acá, pero no sé cuánto. 64 sería el siguiente. Serían 7 bits. De 60, lo que sería 65 a 71. Eso está refiriéndose a ver, sería 68, 70, ajá, dos dígitos hexadecimales después. Claro, habría que saber cómo hacerlo, nunca lo he hecho. Nunca he encapsulado una dirección IPv4 dentro de una IPv6. No he visto el algoritmo, habría que estudiar un poco más acerca de eso, pero es para que sepas que sencillamente se está disfrazando una IPv4 dentro de una IPv6 para poder coexistir en un ambiente de IPv6. Eso es todo lo que se está haciendo allí. ¿Ok? Por eso es que se mencionan allí la IPv4 integrada. Entonces dije que las direcciones local única son las que comienzan con FCFD, son privadas, no navegan en internet, pero se pueden enrutar. ¿Ok? Entonces son las direcciones únicas local. De hecho se llama ULA. Dirección únicas local address. Están las globales, que son las global únicas address, que son las que pueden enrutarse y pueden navegar en internet porque se las enrutan los proveedores. Pueden comenzar con 2 o con 3. Lo que pasa es que todavía no hemos visto la primera con 3 porque no se han agotado las que comienzan con 2 todavía. Eso se conoce como prefijo de enrutamiento. Por eso es que está aquí adelante. Se llama prefijo de enrutamiento porque es como comienza la dirección. Por ejemplo, el prefijo de enrutamiento de las globales son 2 o 3. El prefijo de enrutamiento de las LIN local es FE8. El prefijo de enrutamiento de las únicas local es FC o FD. ¿Ok? Eso es el prefijo de enrutamiento. ¿Cómo comienza la dirección? Para que forme parte de alguno de esos grupos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la única global. Ella tiene, está representada por 3 bits que van representándose desde la 2, que se enciende solamente el bit 2 en el primer dígito hexadecimal, o en el caso de que se enciende el 3, porque sería el 2 más 1, si se completa la dirección, que formaría parte del bit 3. O sea que puede ser 2 o 3. Pero él tiene solamente a estas 3 direcciones, a estos 3 bits, disculpa, 3 direcciones, 3 bits, porque es de longitud de prefijo 3. Esto es un prefijo de enrutamiento que representa las direcciones que se pueden, globales que pueden navegar en internet y se pueden enrutar. El prefijo de enrutamiento global dependerá de los proveedores de servicios de internet. Yo no te puedo decir cuál va a usar un proveedor o cuál va a usar un cliente, porque eso depende del proveedor. Al proveedor se le asigna direcciones públicas de segmentos grandísimos para que él pueda distribuirlos entre sus clientes. ¿Ok? También tenemos, esto es aparte del prefijo de enrutamiento global, que es, que es lo que representa a una dirección, a un tipo de dirección. Tenemos el ID de su red, que
comprende el cuarto octeto, es decir, el cuarto octeto, que aquí hay 64 bits, ¿ok? Aquí nada más en esto hay 64 bits. Y lo último que tenemos es la ID de interfaz, que representa a la porción de host, ¿ok? A la porción de host. Por lo general, el ID de interfaz para una dirección automática está representado por 64 bits. Y el prefijo de enrutamiento y el ID de subred está dentro de 64 bits que representan a la porción de red. ¿Ok? Entonces, porción de red, estos dos, y porción de host, el ID de interfaz. ¿Ok? IPv6 permite que las direcciones de todo host, o sea, todo 0 y todo 1 se puedan asignar a un dispositivo. Las direcciones de todos ceros están reservadas como una dirección de difusión ilimitada de router de subred y debe asignarse solo a los routers. Una dirección local de enlace del link local, bien, permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace, porque lamentablemente las links local no pueden ser enrutadas, solamente sirven para la comunicación entre interfaces del mismo segmento o del mismo enlace. ¿Ok? Los paquetes de una link local de origen y destino no se pueden enrutar. Cada interfaz de red habilitada con IPv6 debe tener una link local. Si no se la colocas manualmente, no te preocupes, porque el algoritmo la va a crear automáticamente. Mira, yo no la he creado en mi computador y si yo le doy aquí ipconfig, ella creó una link local. Aquí la tienen. Aquí tengo una link local para mi interfaz Fast Ethernet porque es un laptop y para mi interfaz Wi-Fi. ¿Ok? Tengo una link local para uno y una link local para el otro. Claro, este no goza del EUI64, el algoritmo EUI64, porque les recuerdo, señores, que Microsoft tiene su propio algoritmo para las direcciones link local, las direcciones IPv6. Si una link local no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará una automáticamente a través de un algoritmo. Las link local IPv6 están en el rango del FE8. FE8, longitud de prefijo 10, que quiere decir que representa a estas tres que están acá. FE8. ¿Ok? Ahí está. Configuración estática de las direcciones únicas global y las direcciones link local. Les recuerdo que durante la demostración de configuración, configuramos en las interfaces del router. Primero que nada, no olvidemos que habilitamos el enrutamiento con el comando IPv6 únicas routing. Es lo primero que usted va a hacer. Y luego vas a configurar las interfaces. Al igual que en IPv4, entras en la interfaz Gigabit Ethernet 000 en este ejemplo, y colocas IPv6 address y colocas la dirección que hayas determinado para esa interfaz con su respectiva longitud de prefijo. Le das no shutdown a la interfaz y listo. No tiene nada del otro mundo, ya lo hemos hecho. Aparte de eso, yo les mandé a hacer a ustedes unas asignaciones en donde me imagino que lo hace muchas veces. ¿Ok? En el caso del host, por ejemplo, este es el de Windows, te colocamos la dirección IPv6 que no puede duplicarse, igual que IPv4, las direcciones IPv6 no se pueden duplicar. Aclaro eso porque cuando a veces los alumnos colocan las direcciones en los hosts, le coloca la misma dirección del default gateway y lamento informarte que acabas de generar un conflicto. O sea, no vas a poderte comunicar porque acabas de duplicar la dirección. No puedes hacer eso. Cada host y cada default gateway debe tener una dirección única para ello. ¿Ok? La longitud de prefijo y su default gateway, que puede ser, al igual que en IPv4, el default gateway, que es la dirección IPv6 que le colocaste a la interfaz del router, o también puede ser la link local de la interfaz del router. Cualquiera de las dos maneras, yo te las demostré, puede ser.
Bien. Para configurar una dirección link local de forma manual, colocas IPv6. Entras a la interfaz, colocas IPv6 address, colocas una dirección que comienza con el prefijo de enrutamiento FE8, ¿ok? FE8. Y luego puedes colocar lo que tú quieras colocarle en lo demás, 2 puntos y lo demás que con lo que tú quieras complementar. Por lo general las escribimos cortitas para no usar direcciones tan largas. ¿Por qué las ponemos cortas? Porque las direcciones de las interfaces no es que no sirvan, claro que sirven. Fueron creadas aleatoriamente, por lo tanto sirven. Pero el problema es que son muy largas. Entonces, a la hora de configurar estáticamente un default gateway, la dirección es muy larga. Entonces, es preferible usar direcciones cortas. ¿Bien? Y luego vas a colocar espacio la palabra link local al final, tal y como lo hicimos en la demostración. En la misma link local se puede configurar en cada enlace siempre que sea única de ese enlace. La práctica común es crear una link local diferente en cada interfaz del router para facilitar la identificación del router y la interfaz específica. Bueno, señores, ustedes eligen. Mira, las direcciones link local no se pueden enrutar, por lo tanto, ninguna va sola para otra. Las puedes usar todas igualitas, las link local, solo las link local en las interfaces del router, en las diferentes interfaces. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, puedes usarlas todas siempre y cuando tú no vayas a usar varias interfaces de default gateway para diferentes dispositivos, diferentes segmentos de red, porque cada una es su default gateway, pero a la hora de poder entender si tú utilizaste o no utilizaste una link local para ciertos segmentos, entonces te vas a volver un 8. Es preferible que tú documentes, si es que es así, si es que vas a asignar direcciones estáticas, ¿ok? Estoy refiriéndome a las estáticas, no a las dinámicas. Ya sabemos que con una longitud de prefijo 64 podemos asignar automáticamente un segmento de red completo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor tú quieres tener el control de alguna de estos direccionamientos IPv6 y quieres asignar una dirección más corta. Eso lo puedes hacer, pero tienes que recordar que la línea local que le vas a colocar al default gateway del dispositivo es la línea local respectiva a la interfaz que haya configurado como default gateway. Eso no lo puedes olvidar, porque si no, no vas a tener comunicación, lamentablemente. Ajá, llegamos a la comunicación que utilizan las direcciones link local, mejor conocido como Neighbor Discovery, que cumple varias funciones. El Neighbor Discovery permite que unas interfaces de un enlace o segmento se comuniquen con otras a través de las direcciones link local. Se genera un multicast que permite descubrir dispositivos y hacer consultas entre ellos. Por ejemplo, que los hosts se comuniquen con su default gateway, que los hosts se comuniquen con otros hosts, que el default gateway se comunique y descubra a los hosts que están conectados. Todo eso se hace a través de algo conocido como Neighbor Discovery. Y dentro del Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos, existe algo conocido como la mensajería. ¿Cuál mensajería? Bueno, los routers utilizan una mensajería conocida como solicitud de router o router solicitation y publicación de router o router advertising. Son los dos mensajes que pueden haber, que pueden generar los routers hacia otros routers o hacia los dispositivos. Bien, entonces tenemos que los mensajes de solicitud de router son enviados por dispositivos host para descubrir a router. Es decir, los hosts hacen una solicitud de router para descubrir al default gateway de la red. Los routers envían mensajes de anuncio de router o a router advertising o publicación de router para informar a los hosts sobre cómo obtener una dirección de únicas global de IPv6 y proporcionar información útil de red como el prefijo de red, la longitud de prefijo, dirección de gateway predeterminado, dirección de DNS y dominio de red, que es un nombre de dominio. La publicación de router o router advertising, o si quieres poner anuncio de router, puede proporcionar 3 métodos para configurar una dirección única global de IPv6. Puede ser a través de la que hicimos en este
en la simulación que yo les demostré, que fue a través del procedimiento de Slack, ¿ok? Que es el procedimiento automático de obtención o generación de direcciones IP de forma aleatoria a través del algoritmo. Slack con servidor DHCP versión 6 sin estado y el DHCP versión 6 con estado que no incluye el Slack. No te preocupes, en este primer módulo te enseñé el Slack, que es más que suficiente para que tú puedas tener algunos de tus segmentos de red funcionando, tal y como te lo demostré en la simulación. El Slack con DHCP versión 6 sin estado y el DHCP versión 6 con estado se enseñan en el segundo módulo de SSNA en el siguiente curso. ¿Ok? Todo eso lo vas a ver en algún momento, pero ahorita no te conviene complicarte, te conviene aprender la forma básica de poder trabajar con IPv6. Eso es lo que te conviene ahorita. Entonces, el método 1. El Slack permite a un dispositivo configurar una dirección única global sin los servicios de DHCP versión 6 activos. Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar una dirección única global a partir de la mensajería de la publicación de router a través del protocolo ICMP versión 6 o Internet Control Message Protocol versión 6 del router. El prefijo lo proporciona la publicación de router y el dispositivo utiliza el método del algoritmo de EUI64 o de generación aleatoria para crear un ID de interfaz. ¿Ok? Entonces tú creas un prefijo y generas un ID de interfaz. Claro, el de ID de interfaz lo genera cada host de forma aleatoria con el algoritmo. ¿Qué es lo que le otorga el default gateway? Solamente le va a otorgar el prefijo de enrutamiento con su longitud de prefijo, que es más que suficiente. O sea, aquí tenemos el prefijo de enrutamiento con su longitud de prefijo. Con eso él genera su porción de red. Lo demás lo genera el algoritmo de cada interfaz de host. Tenemos también un segundo método, que es el Slack con DHCP sin estado. Quiere decir, eso lo vamos a ver en el segundo módulo de SSNA, que los hosts pueden, al igual, solicitar o recibir del router a través de la mensajería de solicitud de router o publicación de router, pueden recibir el prefijo de enrutamiento con su longitud de prefijo. Pero adicionalmente se coloca DHCP sin estado, que significa opciones adicionales. ¿Qué son las opciones adicionales? Significa que puedes obtener de un DHCP versión 6 el DNS, que es el servidor de nombre de dominio, que pronto lo veremos en el capítulo 14 y en el capítulo 15 también. Puedes tener un dominio, un nombre de dominio que representa a la red, que es el controlador de dominio de la red. Podemos tener opciones adicionales que son utilizadas para otros servicios de la red, como por ejemplo voz IP. ¿Ok? Estos son sin estado, porque ellos no representan la entrega o el registro de algún dispositivo en el servidor de DHCP, solamente están entregando información adicional. El host genera con el prefijo de enrutamiento y la longitud de prefijo su dirección a través de un algoritmo y obtienen opciones adicionales o información adicional a través de DHCP sin estado. Hay otro procedimiento en donde el router o el servidor de DHCP, porque puede ser, señores, en IPv6 y en IPv4, un router puede ser el servidor de DHCP o un servidor puede ser también el servidor de DHCP, siempre y cuando sea uno de los dos, no los dos. O es el router o es un servidor, uno de los dos. Pero ambos pueden otorgar el servicio de DHCP. Entonces, indistintamente de cuál sea el que otorga el servicio, es importante saber que la razón por la que se llama DHCP versión 6 con estado es que el que otorgue el servicio de DHCP está enlazando o registrando en su base de datos a el host al que le entregó una dirección. Esta dirección no se genera aleatoriamente por el host, sino que es totalmente generada, puede ser de forma aleatoria, totalmente generada y registrada por el servidor o servicio de DHCP, que puede ser un router o un servidor. Resulta que
este servicio, llámese router o servidor, registra la MAC y la dirección LIN local del host, al que se le alquiló una dirección, por supuesto con todos sus servicios adicionales, DNS, dominio, opciones adicionales, etcétera, etcétera. Cuando un mensaje de anuncio de router o publicación de router es Slack, o sea, direccionamiento automático, ¿ok? Asignación de direccionamiento automático de IPv6 o Slack.com de SCP versión 6 sin estado, el cliente debe generar su propio ID de interfaz, que quiere decir que el sistema operativo debe tener algún algoritmo que permita generar la porción de host. ¿Okay? El ID de interfaz se puede crear utilizando un proceso de EUI64 para Cisco o un número de 64 bits generado aleatoriamente, como pasó acá en Windows, que esta parte se generó aleatoriamente a través del algoritmo de Windows para IPv6. Les recuerdo que esto lo hice yo en un bloc de notas. En el caso del EUI64 se toma la dirección MAC del dispositivo, se convierte en binario y les puedo asegurar que en el caso de esta dirección que aparece acá, el séptimo bit se invierte de 0 a 1 o de 1 a 0, como sea el caso. En este caso se invirtió de 0 a 1. C, la letra C, vamos a tomar este ejemplo para recapitular. Voy a convertir, en este caso, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya va. Ok, voy a convertir el FC, F es 1, 1, 1, 1, y C, A, B, C, 10, 11, 12, 12 es 8, 4, y ahí está, ¿ok? Luego viene el 2 puntos, y luego viene todo lo demás. Lo demás es en hexadecimal y lo voy a dejar en hexadecimal, no lo voy a convertir. Convertir solamente este. ¿Ok? Bien, el séptimo bit es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese bit que está allí lo voy a convertir, lo voy a encender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este 0 lo voy a volver 1. Y voy a volver a convertir a hexadecimal. La C ya no es C, ahora es E. Esto pasó de C a E. E es 1, 1, 1, que quiere decir 8, 4 y 2, 14, que se vuelve E. De ahí es donde apareció esto que está acá. Ahora, incorporamos lo demás de la dirección LIN local. Les recuerdo que es F80, 2 puntos, 2 puntos. Y aquí vamos a colocar el F y vamos a poner acá en el medio lo que falta acá de la dirección. Esto es 1, 2, 3. Ajá. Aquí va F y aquí va FF. ¿Ok? Entonces vamos a ver que si vamos ahí. F80 2 puntos, 2 puntos. F 99, 47, FF, FE 75, CE 0, E0. Ahí está la dirección LIN local, señores. ¿Ok? Acá vamos a generar una LIN local con el ejemplo que está acá. Bien. Bueno, ya ustedes saben que Windows tiene su propio algoritmo que permite generar su dirección aleatoriamente. Y hay que recordar que IPv6 trabaja con la detección de direcciones duplicadas, mejor conocido como DAT. DAT no es papá en este caso, es detección de direcciones duplicadas. Eso es lo que significa DAT. ¿Y eso para qué sirve? Para que él envía una solicitud
de dirección IPv6 para ver si es respondida por algún dispositivo. Si es respondida, quiere decir que la dirección está duplicada. Es decir, él envía su propia dirección a la red como destino para ver si alguien la contesta. Si alguien la contesta, está duplicada y por lo tanto no puede haber comunicación. Ese procedimiento, aunque estamos hablando de IPv6, que generan sextillones de direcciones, de todas maneras IPv6 trabaja con el sistema de DAT, el proceso de DAT, porque resulta que hay que garantizar que ninguna se duplique. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible que una dirección IPv6, que son sextillones de direcciones, se pueda duplicar? Fácil, porque el usuario o el administrador de red, que es usted, en algún momento configurando el dispositivo, haciendo pruebas, en la locura que es lo que es soporte técnico, ¿ok? Configuró un computador y lo dejó, ¿ok? Con una dirección IPv6. Por lo tanto, cuando dejaste la dirección IPv6 allí, se duplicó esa dirección y resulta que tienes que cambiarla manualmente. ¿Por qué? Porque la configuraste. El detalle está en que la configuraste de forma estática. Ahora, si aleatoriamente no va a pasar eso de que se duplique una dirección. Pero como configuraste una dirección de forma aleatoria, estática, entonces estás duplicándola. ¿Cómo se pudo haber duplicado? Bueno, a lo mejor haciendo pruebas con un host, lo desconectaste en su momento para que no hubiese ningún conflicto, configuraste la misma IP en otro host, hiciste tus pruebas, dijiste, ah, sí funciona. Y entonces resulta que ahora conectaste otra vez el cable del host que habías desconectado, que tiene la misma IP que el host que configuraste para hacer las pruebas. Acaba de generar un conflicto y no va a haber ningún tipo de comunicación en la red. Señores, se los digo porque esas cosas pasan. Uno haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para ver si las cosas funcionan, comete errores. Eso pasa. ¿Ok? Pero que tienes que estar muy pendiente. Direccionamiento dinámico para las direcciones link local. Bueno, todas las interfaces IPv6 deben tener una dirección link local automáticamente generada. Al igual que las únicas global, las link local pueden configurarse dinámicamente. Aquí en esta figura muestra que la link local se crea dinámicamente usando el prefijo FE8. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué digo FE8? Porque te está diciendo que el prefijo de rutamiento es una longitud de prefijo 10. ¿Y dónde está la longitud de prefijo 10 en este FE8? Fácil. FE8. Y digo FE8, longitud, 2.2 puntos, longitud de prefijo 10, porque FE8. ¿Ok? Y el otro es 0000. ¿Dónde está este prefijo? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. Ahí está tu línea imaginaria que representa el bit 10. ¿Ok? El bit 10 para este caso. En este caso, estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón. Ahí está. 10. Esta longitud de prefijo no te permite cambiar nada de esto. ¿Ok? Por lo tanto, el prefijo de rutamiento es FE8 obligatoriamente. ¿Que puede cambiar de aquí para allá? Puede cambiar de aquí para allá, pero no importa. Por lo general vienen siendo FE8 y todo lo demás se encarga el algoritmo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir aquí. FE8 y lo demás se genera desde la longitud de prefijo 64 para allá. ¿Ok? Por eso es que esto que está aquí es este 2.2 puntos. Esto es esto que está acá. Entonces, bueno, ya sabemos que cada dispositivo genera aleatoriamente, si es Cisco, genera a través de un EWI64, si es Microsoft, genera con su algoritmo, y para de contar cada uno de los dispositivos de red de otros fabricantes, cada uno
usará su manera de poder generar el ID de interfaz. ¿Ok? Bueno, ya te expliqué cómo lo genera acá. Bien. Ajá, para verificar el direccionamiento en un router, ya esto yo te lo mostré, puedes colocar show interface gigabit ethernet 000 o show interface, la interfaz que corresponda en ese momento. ¿Ok? De esa manera puedes ver la información que está dentro de una interfaz, ya sea el direccionamiento únicas global, únicas local o link local. Puedes verlo allí y también su dirección MAC. Dirección multicast de IPv6 que es utilizada por las aplicaciones y también por el Neighbor Discovery. Hay una dirección de red multicast, conocida y hay una dirección multicast de nodo solicitado. Todas las direcciones multicast de IPv6 comienzan con el prefijo de enrutamiento FF. ¿Por qué FF? Porque la longitud de prefijo es 8. O sea, las multicast son FF, ¿ok? Porque la longitud de prefijo, la longitud de prefijo es 8. Es decir, que se protegen estos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí es donde viene la línea imaginaria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Ahí está. FF. Se mantiene el FF para direcciones multicast. ¿Ok? Todas las direcciones multicast empiezan con FF. Existen dos tipos. La dirección de red multicast conocida y dirección multicast de nodo solicitado. ¿Ok? Las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen. Cada dirección de origen es de un host, ¿ok? O un default gateway. Pero no pueden ser direcciones de origen. Todas son de destino. O sea, en el campo de destino, dirección IPv6 de destino, va una multicast. ¿Ok? En los orígenes no puede. Entonces tenemos el grupo de multicast, ¿ok? FF02.2.1 para todos los nodos. Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitados. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red. Es decir, todos los nodos conversan por acá. Es decir, todos los hosts, nodos o lo que haya. O sea, router, nodo, etcétera. Host. FF. Este es el FF02.2.1 para todos los dispositivos que forman parte de IPv6. FF02.2.2 es el grupo de multicast de todos los routers. Solo los routers se van a comunicar a través de este multicast. ¿Cuándo se utilizan? Bueno, ellos se comunican a través de protocolos de enrutamiento dinámico o otras funciones de aplicación que tienen los routers, solo los routers. Las interfaces de router se comunican a través del FF02.2.2 y todos los host routers se comunican a través del FF02.2.1. Cuando estábamos hablando hace ratico de la mensajería de descubrimiento de vecinos o Neighbor Discovery a través de solicitud de router o anuncio de router o publicación de router, es a través del FF02.2.1 porque los routers se comunican con los hosts y los hosts con los routers. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una dirección multicast de nodos solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de nodo solicitado se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. ¿Ok? Esto permite que la interfaz de red Ethernet filtre la trama al examinar la dirección MAC de destino sin enviar al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete. Es decir, señores, algo muy parecido al ARP. Pero lo bueno de todo esto es que las direcciones multicast de nodo solicitado
sucede antes de que usted se comunique con cualquier dispositivo de red, de manera tal de que los dispositivos crean su tabla de vecinos, ¿ok? Por eso es que se llama descubrimiento de vecinos o Neighbor Discovery. Ellos crean su tabla de vecinos y de esa manera ya crean una estructura donde todos se conocen. División de sus redes de una red IPv6. IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utiliza un campo ID de su red independiente del únicas global para crear subredes. Es decir, que la porción que está aquí dentro en el cuarto exteto sea diferente al prefijo de rotamiento o el prefijo que tienes acá. ¿Ok? De manera de diferenciar a cada segmento de red. Usted cuando creó las direcciones que yo le enseñé o las que le enseñaron en las asignaciones, usted cambiaba por lo general el número que estaba aquí, en el cuarto exteto, de manera tal de que cada uno de los segmentos fuera diferente. ¿Ok? El campo ID de su red es el área entre el prefijo de rotamiento global y el ID de interfaz. O sea, se encuentra en el cuarto exteto. Dado el prefijo de rotamiento global, este es un ejemplo, 201, 2 puntos de B8, 2 puntos acá, 2 puntos, 2 puntos, longitud de prefijo 48, y dice 48 porque estamos hablando de este prefijo de rotamiento de los tres primeros extetos, ¿ok? El cuarto exteto está disponible con un ID de su red de 16 bits. Permite 65.536 longitud de prefijo 64 subredes. El prefijo de rotamiento global es igual para todas las subredes. Solo se incrementa el exteto del ID de subred, o sea, el cuarto exteto, en sistema hexadecimal para cada subred. Fíjate una cosa, aquí vamos a acercar. Se incrementa cada subred para crear 65.536 subredes. Es decir, señores, si usted saca su cuenta acá, que cada uno de estos, estamos hablando de que el cuarto exteto es el que está representando y está protegido por la longitud de prefijo 64, y usted saca la cantidad de combinaciones entre estos cuatro dígitos hexadecimales, cada dígito hexadecimal respetando el prefijo de enrutamiento, cada uno de estos dígitos hexadecimales son 16 combinaciones. ¿Cuáles son las 16 combinaciones? Señores, cada dígito hexadecimal va desde el 0 hasta la F. Desde el 0 a la F, estamos hablando de las 16 combinaciones. ¿Ok? Entonces, estas 16 combinaciones te van a permitir ir de 0 a F, que estamos hablando, señores, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, 9. A, B, C, D, E, F. Son 16 combinaciones. Si multiplicas cada uno de esos nodos, ok, con 16 combinaciones, estamos hablando de 16 por 16 por 16 por 16. Vamos a ver. 16 elevado a 16. Vamos a ver si vamos nuestra cantidad. No me da la cantidad, me da mucho mayor. Perdón. En este caso, 16 combinaciones. 16 elevado, déjame ver, a la 4. 65.536. Claro. 16 combinaciones para 4 dígitos hexadecimales. 16 elevado a la 4. 16 combinaciones que van desde la 0 hasta la F, elevado a los 4 dígitos hexadecimales, porque cada uno de ellos combina 16. Entonces quiere decir que te da 65.536 subredes que puedes generar incrementando un valor en cada uno de estos hasta llenar cubrir toda la necesidad que tengas. Eso es lo que significa esto. La topología del ejemplo requiere 5 subredes, una para cada LAN, así como para el enlace en serie, qué pena, serie,
R1 y R2. Qué pena porque esta tecnología ya a esta altura da pena. Ahorita se usa fibra o inalámbrico. Se asignaron las 5 subredes IPv6 con el campo ID de subred 0001 a 0005, es decir, el cuarto exteto. Cada subred con longitud de prefijo 64 para proteger el prefijo de rutamiento más el cuarto exteto. Proporcionará más direcciones de las que jamás se necesitarán. Claro, se va a generar muchas más direcciones, pero siempre y cuando tú no las tengas configuradas no pasa nada. Ahí tengo las configuradas que necesito, que son estas 5. Entonces, para este exteto vamos a acercar cada una de estas redes. Una es la 0001 en el cuarto exteto, 0002 segundo exteto, 0003 tercer exteto, 0004. Bueno, todos estos son cuarto exteto, pero me refiero a primera red, segunda red, tercera red, cuarta red y la quinta red 0005. Pues esas fueron las que se escogieron. Usted pudo haber escogido otros. Aquí se asignó la 1 con el 0001. Lo que pasa es que se omiten los ceros, se resumen. La 0002 para esta LAN, la 00004 para esta LAN, la 0005 para esta LAN y algo que es extraño, pero lo hicieron, se asignó la 0003 para este punto a punto. Aquí realmente tú lo puedes solucionar con un punto a punto que es una longitud de prefijo 127. Eso yo te lo enseñé a calcular y espero señores, por favor, espero sus ejercicios. Les agradezco que me los entreguen, tengo que corregirlos. El ejemplo muestra cada una de las interfaces del router R1 configurado para esta subred IPv6 diferente. O sea, entraste a la interfaz, luego colocaste IPv6 address con la IP que corresponde y su longitud de prefijo 64, no shutdown para levantar la interfaz. Luego viene la siguiente interfaz con IPv6 address, el direccionamiento IPv6 con su longitud de prefijo 64, no shutdown para la interfaz serial con su interfaz respectiva, IPv6 address con su direccionamiento IPv6, longitud de prefijo 64. ¿Ok? Y hemos culminado nuestro capítulo 12. Por favor, necesito saber si tienen alguna duda porque vamos con el 13. ¿Alguna duda hasta acá? El 13 es corto. De todas maneras, todo eso ya yo lo expliqué y lo demostramos y lo calculamos y lo implementamos, lo configuramos, lo enrutamos, etcétera, etcétera. Hicimos pruebas. Ahora vienen las pruebas precisamente, por eso que vamos a hablar de Internet Control Message Protocol, las pruebas de conectividad que tenemos en las redes. Las ejecutamos a través del Internet Control Message Protocol, conocido como ICMP. Hay para versión 4, IPv4, versión 6 para IPv6. Con los mensajes de ICMP versión 4 e ICMP versión 6, hacemos pruebas para validar que realmente hubo conectividad satisfactoria. Pero ICMP versión 4 e ICMP versión 6 son diferentes, porque en IPv4 solamente funcionaba para probar la conectividad y hacer troubleshooting o verificación de problemas. En ICMP versión 6 también lo hace, pero hace cosas adicionales, como por ejemplo utilizar un multicast para hacer solicitudes de vecino, hacer que aplicaciones conversen sin necesidad de haber hecho alguna ejecución de comunicación todavía. Ellas pueden conversar a través de esos multicast. Esa es la diferencia entre IPv6 y IPv4. IPv4 dependía de aplicaciones en la capa 7 exclusivamente. Y CMP versión 6, algorítmicamente hablando, también lo hace, pero de forma automática. O sea que ya está incorporado en IPv6, lo cual facilita mucho más el proceso de comunicación en IPv6. ¿Por qué? ICMP versión 4, cuando se comunicaba, era que ejecutaba el ARP, por ejemplo. ICMP versión 6 no se ha comunicado todavía cuando ya gestionó lo que es la comunicación con todos los nodos para construir su tabla, ¿ok? De vecinos. Que los dos, ICMP versión 4 y ICMP versión 6, tienen cierta semejanza. Los mensajes de ICMP comunes a ICMP versión 4 e ICMP versión 6 incluyen
accesibilidad a los hosts, destino o servicio inaccesible y tiempo superado. Ellos dos generan estos mismos mensajes. Accesibilidad al host, que quiere decir pin satisfactorio o tracer satisfactorio. Destino o servicio inaccesible quiere decir que no tengo acceso o comunicación con un dispositivo. Tiempo superado quiere decir que el enrutamiento o denegación del servicio, porque puede ser que haya un firewall de por medio, no me permitió alcanzar el dispositivo. O sea que no tuve una respuesta. Los mensajes ICMP versión 4 no son obligatorios y por lo general no se permiten dentro de una red por razones de seguridad. ICMP Echo Message se puede utilizar para probar la accesibilidad a un host a una red IP. El host local envía una solicitud de eco, o sea, de ping, a un host. Si el host se encuentra disponible, el host de destino responde con una respuesta de ecos, a menos que haya un firewall activo que no permita que ICMP funcione. ¿Por qué? Porque ICMP se puede utilizar para hacer solicitudes incansables, agotadoras para los buffers de las interfaces de algún tipo de servicio. Quiere decir que puedes generar ataques a través de ICMP. Por eso es que los firewall evitan la respuesta de ICMP y descartan los paquetes. Entonces, IPv6, aunque IPv4 y IPv6 tienen una semejanza en algunas de las respuestas como accesibilidad al host, destino o servicio inaccesible y tiempo superado, también podemos ver en este momento algunas de las, en estos protocolos, algunas de las diferencias notables para cada una de las maneras de trabajar. Entonces, para ICMP versión 4 hay una respuesta 0 que es red inalcanzable, una respuesta 1 que es host inalcanzable. Red inalcanzable es el segmento completo. Host inalcanzable es un solo host. Protocolo inalcanzable quiere decir que el puerto, ¿okay?, o protocolo funcional en la capa 4 del modelo OSI no responde. Puede ser puerto inalcanzable también. ¿Por qué hay un 2 y un 3? Porque lo que pasa es que el número de puertos puede ser un protocolo como puede ser un número de puertos. Y aunque nos parece lo mismo, no es lo mismo. Señores, yo puedo tener un protocolo con diferentes tipos de puertos. Aquí estoy evitando que funcione a través de un firewall el protocolo, indistintamente del número de puertos que estoy usando. Ahora, puerto inalcanzable significa que estoy denegando un solo puerto. Aquí es un protocolo con todos sus puertos y en este es un solo tipo de puerto. ¿Ok? Entonces puede haber dos tipos de respuesta, protocolo inalcanzable y puerto inalcanzable. Eso es para IPv4. Para IPv6 tenemos entonces el código 0, que es para que no hay una ruta para el destino. Quiere decir que te falta enrutamiento para llegar o alcanzar el destino o encontrar el destino. Hay un código 1. La comunicación con el destino está prohibida administrativamente a través de un firewall o un antivirus. El código 2. Para más allá del alcance de la dirección de origen. Quiere decir que puede faltar un enrutamiento, puede haber un firewall porque puede haber alguna prohibición en el proveedor de servicio, etc. Puede haber algún tipo de política de seguridad que lo genera otra aplicación que no permite alcanzar al destino. Por eso se llama más allá del alcance de la dirección de origen, porque falta enrutamiento para esto. No se puede alcanzar la dirección. Falta de enrutamiento, un firewall, algún dispositivo de seguridad, alguna aplicación de seguridad, puede ser un antivirus también. Puerto inalcanzable, vuelvo y repito lo que yo les dije a todos ustedes. Puedo tener denegado el puerto para alcanzar a ese dispositivo. Entonces se dan cuenta de que cada uno de ellos, ICMP versión 4 y ICMP versión 6, manejan unos códigos para los tipos de respuesta que puede haber. ¿Ok? ICMP versión 6 tiene códigos similares, pero ligeramente diferentes para mensaje de destino inalcanzable. Se dan cuenta de que los inalcanzables tienen diferentes tipos de mención, vamos a llamarlo así, descripción. Ok, hay algo que se llama tiempo excedido, que es en IPv4 se conoce como tiempo de vida y en IPv6 se conoce como campo de límite de salto. ¿Qué significa eso?
Ambos son campos, pero no se llama tiempo de vida y el otro límite de salto. ¿Qué es lo que tiene uno que no tiene el otro? Bueno, señores, que es lo mismo, pero ¿para qué sirve? Es más el para qué sirve. Miren, hay ciertos paquetes que se mantienen siendo enrutados por varios tipos de router en varias partes del mundo. ¿Por qué se mantienen enrutados? Porque hay segmentos que crean un bucle en enrutamiento, ya que el destino no se consiguió por aquí. La navegación en internet permite que se consiga por otro router y ese router a otro router y ese router a otro router y ese router a otro router y así sucesivamente. Y queda ese paquete navegando en internet para siempre, generando eh, un exceso de información en los buffers de las interfaces. Y en el procesamiento, un exceso de procesamiento del enrutamiento que no hace falta. ¿Qué pasa? Hay que matar a ese paquete que está por ahí haciendo un loop o un bucle. Resulta que ¿cómo lo matamos? Con un campo de tiempo de vida o para IPv4 o límite de salto para IPv6. ¿Y de qué manera pasa esto? Bueno, cada vez que un router enruta un paquete, eso es un salto. Eso se cuenta como uno. Un salto, dos saltos, tres saltos. O sea, un router, dos routers, tres routers, un salto, un salto, un salto. Cada vez que hay un salto, se cuenta como uno. Y se le va restando, ¿ok? A ese paquete. En los paquetes tienen un límite de salto o un tiempo de vida para IPv4 y límite de salto para IPv6. Es decir, cada vez que salta, se va restando. De manera tal de que si en ese tiempo o en esa cantidad de saltos no alcanzaste al destino, ya no lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque el paquete va a ser descartado, es decir, va a morir. Cuando se acabe, cuando el tiempo de vida o el límite de salto o el tiempo de vida llegue a cero, se va a descartar el paquete automáticamente para que no quede haciendo un bucle por allí en internet. Entonces, lo que estábamos hablando hace rato. La contribución del ICMP versión 6 y el ICMP versión 4 a lo que sería el Neighbor Discovery o el protocolo de Neighbor Discovery o el protocolo de descubrimiento de vecinos. ¿Ok? Cosa que no hace ICMP versión 4, es decir, IPv4 no tiene descubrimiento de vecinos, pero ICMP versión 6 sí, lo que lo hace mejor. Porque antes de que usted comunique al primer host con IPv6, ya él se comunicó con todos los dispositivos y descubrió la red. Eso es lo bueno. Ya hizo un descubrimiento de vecinos, un neighbor discovery. Al crear la topología, vamos a verlo como topología. No es una topología, aclaro, no es una topología. Topología es otra cosa. Aquí el Neighbor Discovery solamente conversa con los hosts o los nodos conectados en un segmento de red o en un enlace, más no con los que conoce el router y el otro router y el otro router. No, eso es topología. Estamos hablando de los que un solo segmento. ¿Ok? A lo mejor el router está conectado a tres segmentos. Ese router va a conocer a esos tres segmentos. Pero los hosts que estén en cada uno de esos segmentos solamente conocen a los hosts que pertenecen a ese segmento y al router. Más no conocen a los de los demás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque trabajan con las direcciones link local que no se enrutan. Permanecen dentro del mismo enlace. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, los mensajes entre routers IPv6 y un dispositivo IPv6, incluida la asignación dinámica de direcciones, son las siguientes. Mensaje de solicitud de router, mensaje de publicación de router. Es decir, de los hosts a los routers, de los routers a los hosts. Los mensajes entre dispositivos IPv6, incluida la detección de direcciones duplicadas, o sea, el DAT, y la resolución de direcciones, o sea, el descubrimiento de vecinos, son a través de la mensajería de solicitud de vecinos y la mensajería de anuncio de vecinos. ¿Ok? Y CMP versión 6 también incluye el mensaje de redireccionamiento, que tiene una función similar al mensaje de redireccionamiento utilizado para ICMP versión 4. Quiere decir, si un host recibe una solicitud de DHCP y el servidor de DHCP es otro, pero no el default gateway, entonces ese default gateway va a tener la capacidad de hacer un relay. El relay significa solicitarle a otro dispositivo, es decir, al servidor real, la dirección IP de DHCP.
Eso lo veremos en el segundo módulo de SCDA, no se preocupe, llegaremos allá. Concéntrese primero en este y apruebe este, que es lo que me interesa. Aprenda bastante de este. Los routers habilitados para ICMP versión 6 envían mensajes de router advertising cada 200 segundos. O sea, los routers, las interfaces de los routers envían mensajes cada 200 segundos a sus hosts para proporcionar la información de direccionamiento a los hosts habilitados para IP versión 6. El mensaje de router advertising, publicación de router, anuncio de router, puede incluir información de direccionamiento para host, como el prefijo, la longitud de prefijo, la dirección de DNS y el nombre de dominio. O sea, que le da información para que cada host genere automáticamente su porción de su ID de interfaz o porción de host. Un host puede utilizar la configuración automática de direcciones sin estado, mejor conocido como SLAC, para establecer su puerta de enlace predeterminada en la dirección de enlace local del router que envió el router advertising o anuncio de router. ¿Ok? ¿Cómo sucede? Bueno, el router 1, primero que nada, el host necesita una dirección IPv6 y una longitud de prefijo, un default gateway, un DNS y unas opciones adicionales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, él envía el host envía un mensaje de router solicitation o solicitud de router. El router le responde al mismo con un anuncio de router, que ese anuncio de router va a tener parte del direccionamiento de Slack que yo les enseño a ustedes. O sea, tiene el prefijo de enrutamiento con su ID de subred y tiene su longitud de prefijo, que es lo que hace el señor host. El señor host sencillamente crea a través del algoritmo, crea su porción de host, o sea, su ID de interfaz, aleatoriamente. Aparte de eso, incorpora lo que es el default gateway, que es la LI local del router. ¿Ok? La incorpora como default gateway del host para poderse comunicar con otras redes a través del router. El router también, el host también genera una solicitud, una solicitud de vecino que permite, por ejemplo, hacer un DAT a través de un multicast, o sea, una detección de direcciones duplicadas con la misma dirección del host para saber si alguno de los hosts que está en la red tiene la misma dirección. Y de esa manera determinar si hay alguien que puede contestar. Si contesta alguno esa solicitud de vecino con una publicación de vecino con la misma IP que tiene el host, sencillamente se va a generar un conflicto de IP y no va a poder haber comunicación. ¿Ok? ¿Cuándo puede pasar esto? Vuelvo y repito, cuando usted dejó las IP estáticamente configuradas. De resto, los hosts, si llegara una posibilidad mínima de conseguir una duplicidad de dirección IP, no se preocupe, el DAT va a resolver eso generando otro tipo de dirección. ¿Ok? Para determinar la dirección MAC del destino, el dispositivo envía un mensaje de Neighbor Solicitation a la dirección del nodo solicitado. ¿Ok? El mensaje incluye la dirección de IPv6 conocida como objetivo. El dispositivo que se destinó a la dirección IPv6 responde con un mensaje de publicación de anuncio de vecino o publicación de vecino que contiene la dirección MAC de Ethernet. En la figura, el router 1 envía un mensaje de Neighbor Solicitation a la dirección IP pidiendo su dirección MAC. ¿Okay? De esa manera, el dispositivo le va a contestar y va a poder crear la tabla de vecinos. Ok, también tenemos, al igual que en IPv4, las pruebas de PIN y traceroute para poder, el PIN para saber si tenemos un dispositivo activo y el traceroute para conocer si nuestro enrutamiento está correctamente. Ok, también son respuestas de eco o solicitudes de eco que van a permitir hacer un troubleshooting o verificación de problemas a la hora de validar si existe la respuesta hacia un default gateway o un host satisfactorio o si el enrutamiento está funcionando satisfactoriamente.
También podemos hacer ping al servicio de la LoopBack. Les recuerdo que la de IPv4 es 127.0.0.1 y la de IPv6 es 2.2.1, tal y como yo se los demostré acá. ¿Ok? Esta es la de IPv6 y esta es la de IPv4. Y ahí tenemos el ping para cada uno de ellos. Entonces, el ping lo tenemos entre ellos, hacemos un echo request solicitando una respuesta y si el dispositivo está habilitado para contestarnos, lo podrá hacer. Si hay un firewall de por medio, un antivirus de por medio, la solicitud de ping será anulada por el firewall o el antivirus y por lo tanto no va a haber una respuesta. Ahí es donde las cosas se ponen más difíciles a la hora de poder verificar si algún servicio está activo o no. Hacemos ping a un host remoto, entonces el host remoto sencillamente nos debe responder a esa solicitud de ping de alguna manera y poder verificar que funciona satisfactoriamente. También tenemos el tracer desde los dispositivos host o el traceroute desde los dispositivos router. Y ellos van a verificar a través de un tiempo de vida cuántas veces puede este paquete, por cuántos dispositivos de enrutamiento debe atravesar o pasar para poder llegar al destino. Entonces, el tracer es maravilloso porque nos permite saber si falta algún salto. Un salto puede estar protegido por firewall o por antivirus, o un salto sencillamente puede marcarse, tal y como estos están aquí, que me permite ver que puedo pasar por la interfaz respectiva de un dispositivo. De esa manera puedo determinar si la ruta está completa o está incompleta, tal y como yo se lo demostré a usted en la configuración que hicimos en Packet Tracer. ¿Ok? Entonces, recordemos que el tiempo de vida o el límite de salto te va a permitir ver cuántos, va a poder reducir cada vez que salta de un dispositivo a otro, reduce la cantidad de tiempo y eso te permite probar el camino completo de origen a destino, lo que sirve para una maravillosa y satisfactoria resolución de problemas, porque usted, si un salto le falta, sabe que falta algún tipo de configuración de enrutamiento. ¿Ok? Eso no lo puedo olvidar. Eso es lo primero que tiene que meterse en la cabeza, lo que es la verificación de enrutamiento. Muy bien, señores. Culminamos el módulo 13. Vamos a activar examen. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bien, el hecho de que yo esté activando el examen quiere decir que estoy esperando varias cosas de parte de ustedes, aparte de presentar los exámenes y entregarme las asignaciones. Ustedes me deben eh, la, prácticas, laboratorios, asignaciones, ¿ok? Me deben los cálculos de BLSM y de segmentación IPv6 del examen de aptitudes prácticas, porque ya aquí, a partir de este momento, usted ya me debe la asignación 1415, que es una sola, ¿ok? Sí, porque ya yo terminé el capítulo 13. Me debes ahora la asignación 1415 y me debes el cálculo del BLSM y la segmentación IPv6. ¿Ok? Necesito que me la entreguen porque yo necesito revisar si les falta algo, si está correcto, si está incorrecto, etcétera, etcétera. Miren el gentío nada más y nada menos que me deben el examen 4, 5, 6, 7. Hay gente que me debe el 1, 2, 3. Hay gente que me debe el 8, 9, 10. ¿Ok? Ahora estoy habilitando el 11, 12, 13. Señores, para el que cree que este curso es muy largo, este curso se termina el 1 de junio. Necesito que vuelen. ¿Ok? Este curso se termina el 1 de junio. Por lo tanto, ya sabe que necesito que vuelen con lo que me deben. El cuarto se le llenó de agua, eso fue culpa de usted, no mía. ¿Ok? Queda poco tiempo para terminar nuestro curso. Usted dirá, pero si junio todavía falta, por favor, ¿cuánto faltará? ¿1 mes y 2 semanas? Eso es lo que falta para terminar el curso.
Entonces necesito que entreguen todo lo que me deben porque viene la configuración del examen de actitudes prácticas que es complejo. Entonces acabo de activarles el examen 11, 12, 13. Lo voy a colocar aquí en el listado. ¿Ok? En su listado. Examen 11, 12, 13. Asignaciones 14, 15. Ya vamos por allí. Ahí lo tienen en el grupo de WhatsApp. Bueno, estamos listos por el día de hoy. Lo que corresponde ahora, bueno, evidentemente es que yo les paso más tarde el link. Ya saben lo que me deben. Por favor, necesito que se pongan al día. Nos queda 1 mes y 2 semanas para terminar el curso, señores. El curso dura 4 meses. ¿Ok? Entonces, por favor, necesito que se pongan al día. Muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos este jueves a las 6:30 para continuar con nuestra clase. Ya vamos con el capítulo 14. ¿Ok? Para este jueves. Gracias por su asistencia. Feliz noche. Bendiciones.